Mi primera relación con el psicoanálisis fue muy pronto. Yo era profesor en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Bellas Artes, profesor de color, y quise hacer el curso de doctorado, pero todavía no había cursos específicos en arte, así que una de las opciones que encontré fue un curso sobre Freud, otro sobre el lenguaje en el psicoanálisis, dictado por José Luis de la Mata, profesor de San Sebastián. Ese fue mi primer contacto y seguramente el punto donde me di cuenta que el psicoanálisis y el arte compartían seguramente la cuestión de la centralidad del sujeto. Pero tampoco fue algo que me supusiera más que una especie de rumor que quedó flotando hasta que, después de haber oído mucho hablar, pero sin leer, sobre Lacan y el lugar que había tenido también Lacan en la interpretación del arte, sobre todo a partir de los años 70 en el contexto anglosajón, estaba viviendo yo en la Academia de Roma, trabajando en una serie de esculturas ligadas de alguna manera a la representación del placer y a la imagen de la mujer con respecto a la reproducción y a la demografía. Y en ese contexto, en una biblioteca, recuerdo que abrí un libro de Lacan, que era el Seminario Aún, donde hablaba justamente del placer de la mujer, y decía algo muy concreto que a mí me dejó bastante impresionado, porque realmente tenía mucho que ver con lo que estaba yo haciendo, ¿no? Y era algo así como cuando uno llega a Roma y se encuentra con la Beata Lodovica Albertoni, se da cuenta de lo que el arte cristiano ha sido siempre: obscenidad. Eso para mí fue un reto que me introdujo a interesarme mucho más por el personaje, a introducirme de una manera muy salvaje en sus textos complejísimos. Yo me dejaba llevar sin intentar entender tampoco demasiado, si es que era posible, ¿no? Pero para mí fue muy importante, ¿no? Me encontré una manera de dar un habla a la cuestión de la subjetividad que encajaba muy bien con lo que yo había sentido desde mi experiencia como artista, ¿no? Y también como profesor de arte. Esa fue como la introducción y me hice muy curioso con respecto a los seminarios, a los escritos, etc. Hasta el punto de que unos cuantos años después, creo que en 1999, como reto para un texto, para una exposición titulada Interpasión, que hice de nuevo también en San Sebastián, quise escribir una conferencia apócrifa de Lacan, intentando cogerle todos los tics, los recursos, y para hacerle hablar de arte de una manera diferente a lo que él había hecho. A raíz de eso encontré también en contacto con Carmen Gallano, que me decía que bien ha escogido el estilo al viejo Lacan, ¿no? Y eso fue también el modo en que yo entré en contacto con el Colegio de Psicoanálisis aquí ya en Madrid, viviendo ya en Madrid. Y posteriormente, el segundo encuentro fuerte con el psicoanálisis fue ya como analizante, ¿no? Tras una aventura intelectual, yo también quise vivir la experiencia del diván y pues me sometí a ese juego y de luego aprendí mucho. ¿Qué supuso para mí? Una aventura existencial, de algún modo, ¿no? Yo no sé si eso supone efectos de transformación psíquica o no, pero desde luego sí fue una manera de comprender algunos de mis trucos, de mis juegos, de mis metáforas, de mis trampas, y una reflexión que permitió también como revisar mucho de mi propia experiencia, de mis relaciones, etc. En cierto modo ya también tenía una edad en la que una especie de revisión interna pues me venía bien para comprenderlo, ¿no? Pero también, desde luego, cuando uno decide hacer algo como esto, como jugar al juego de ser un analizante, es también por el sufrimiento. Yo creo que ni el arte, por muy satisfactorio que sea, te libra de ese fondo como incuestionable, irreductible, ajeno al lenguaje, etcétera, que forma parte de cada uno de nosotros, ¿no? Y seguramente eso es lo que también me hizo estar unos cuantos años ahí. Recuerdo que también me invitaron desde el Colegio de Psicoanálisis del Campo Lacaniano en Vigo, siendo ya profesor también en la Universidad de Vigo, a dar una charla sobre los efectos psíquicos del trabajo artístico. Y bueno, yo preparé una charla muy íntima, intentando mezclar mi vida personal con lo que yo había ido logrando como artista, y para mí eso fue muy fuerte también, ¿no? Y recuerdo que me dijeron que
había 25 psiquiatras psicoanalistas en la sala, a puerta cerrada, que fue una condición mía, ¿no? Pero me dijeron que habían asistido a una especie de pase fuera del contexto del psicoanálisis, ¿no? Yo estoy convencido que sobre el psicoanálisis hay sobre todo muchos prejuicios sociales que tampoco son desinteresados. Que si, como decía antes, si algo comparte el psicoanálisis con el arte es justamente la cuestión central de la subjetividad, que en el caso del arte tiene mucho que ver con esa falta de neutralidad del sujeto que le hace tener precisamente estilo, ¿no? Y el estilo, como diría el propio Lacan, es el sujeto en su propia singularidad. La crisis de opinión social sobre el psicoanálisis coincide justamente con la crisis de la subjetividad, y creo además que la subjetividad es al mismo tiempo la crisis de la socialidad. Y en ese contexto también el arte está mal parado, en el sentido de un lugar de consideración muy alta en términos simbólicos, pero muy baja en términos factuales, siempre y cuando el arte no se quede sometido simplemente a una lógica de espectáculo o de entretenimiento, ¿no? El momento en el que el arte, como lo ha hecho siempre en todas las épocas, ha dado cuenta de esas partes irreductibles que no son del todo asimilables por la cultura, en ese momento el arte queda también en un lugar como fronterizo con respecto a la cultura, y por lo tanto una cultura tan dominante como esta, en todas las formas más sospechosa, en tal en cuanto el rigor hoy en día se establece mediante la flexibilidad y la dominación se establece mediante ofertas más que mediante coacciones. En ese juego creo que el abordaje que da el psicoanálisis es absolutamente necesario no solo para comprender el modo en el que se articula la subjetividad y la socialidad, sino como una especie de acción o de activismo con respecto a la propia lógica de esta sociedad del capitalismo avanzado. Por lo tanto, yo la vigencia creo que no la podemos medir en términos de índices cuantitativos de audiencia, sino más bien por el poder implícito que tiene desde su capacidad transformadora y constitutiva de la socialidad.